Bien, ya vamos en nuestra segunda clase. Vamos a poner nuestro sumario. Dentro de esta clase vamos a profundizar más en los elementos de un GIS, ¿no? Vamos a hablar de datos geoespaciales, la adquisición de datos espaciales, la gestión de datos de atributos, ¿no? O los atributos de los datos, ¿no? La visualización de datos, la exploración de los datos y el análisis de los datos. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a abordar en nuestra clase y vamos a comenzar. Ahora, ¿qué son datos espaciales? Por definición, los datos geoespaciales cubren básicamente características espaciales, ¿no? Para localizar estas características espaciales en la superficie de la Tierra, podemos usar un sistema de coordenadas geográficas o proyectadas. Entonces, esos son datos espaciales. Todo aquello que tenga coordenadas, ¿no? Una localización geográfica, le podamos asociar algún atributo, ¿no? Por decir el centroide o el centroide de algún casco urbano, el eje de alguna vía, la faja marginal de un río, ¿no? Entonces esos datos pues tienen coordenadas. Esos son datos geoespaciales, ¿no? Ahora, estos datos geoespaciales, como lo dijimos, están asociados con un sistema de coordenadas, ya sea en longitud y latitud, ¿no? Básicamente, por ejemplo, ¿no? Algún mapa de escala mundial, ¿no? Usualmente sí se utiliza el sistema, lo que es latitud y longitud para mapas bastante más regionales, ¿no? O hay otro sistema que es el Universal Traversal Mercator, ¿no? Es un sistema cilíndrico de coordenadas, ya lo vamos a ver eso más adelante, pero básicamente el sistema, el UTM, es un sistema métrico, ¿no? Mientras que el sistema de latitud y longitud, que son coordenadas geográficas, son sistemas angulares, ¿no? Entonces, en el otro sistema, básicamente, utilizamos metros, ¿no? Cada parte del mundo se ha dividido en 60 zonas y cada zona pues tiene coordenadas, ¿no? En el sistema UTM, ¿no? Ahora, un principio básico del SIG es que las capas de los mapas que representan diferentes datos espaciales deben alinearse espacialmente. En otras palabras, deben tener sus mismas referencias geográficas, ¿no? No vamos a mezclar, por ejemplo, PSAC 56 con WGS 84, ¿no? O de pronto utilizar otro sistema, ¿no? De proyecciones, ¿no? Entonces, o un sistema georreferenciado distinto, ¿no? Entonces, es importante siempre trabajemos con un solo sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, antiguamente se utilizaba bastante el PSAC 56, al menos en Sudamérica. Incluso se dice que es un dato un poco más preciso, pero digamos el sistema geodésico mundial adoptado hoy en día es el WG64, ¿no? Ahora, los datos espaciales básicamente van a estar asociados a tres tipos de entidades, ¿no? En geografía ponen, ¿no? Modelo, entidad, realidad, ¿no? O sea, un modelo donde le asignamos una entidad a una característica del territorio, ¿no? Por ejemplo, un accidente cultural, la plaza de armas de una ciudad, ¿no? Que representa el centro de esa ciudad. Entonces le asociamos una coordenada y le creamos en una entidad de puntos, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar con los datos de ciudades del mundo, ¿no? Entonces cada ciudad tiene pues sus datos y sus atributos, ¿no? O también podemos tener un shade de vías, ¿no? O de vías ya sea férreas, pueden ser vías terrestres, ¿no? Y básicamente son entidades de tipo lineal, ¿no? O tenemos entidades de tipo polígono, ¿no? Entonces, esos son básicamente los tres tipos principales de datos vectoriales, ¿no? Que van a estar representados, ¿no? Ahora, también hay otra forma de gestión de datos, ¿no? Que es con los raster. Ahora, los raster son datos, bueno, más distintos que
que los vectores, pero en varios casos, para algunos modelos y para el manejo de datos continuos, es mejor siempre administrarlo en raster, ¿no? Es, digamos, la única forma de manejar datos en algunos casos, como el caso de las imágenes satelitales, ¿no? Son imágenes que siempre nos van a venir en raster. Pero también un mapa podemos exportarlo a raster, ¿no? Para hacer un análisis de algún modelamiento, ¿no? O por ejemplo, la distribución de una especie, ¿no? Podemos manejarlo con Maxent, pero tenemos que manejarlo en raster, ¿no? Entonces, son cositas que vamos a ir viendo más adelante. Y esto pues es un ejemplo de esos datos, ¿no? Tenemos un catastro, ¿no? Tenemos, en este caso es un modelo de entidad de tipo polígono, ¿no? Podemos tener un catastro, ¿no? con básicamente atributos por cada lote. Cada lote puede estar dentro de una manzana, ¿cierto? Entonces, y cada manzana va a estar dentro de un conjunto habitacional, ¿no? Ahora, cada lote puede tener un atributo, puede ser una casa de un piso, dos pisos, puede tener algunos datos, ¿no? Si está, digamos, saneado ese lote, si está en calidad de posesión, si está en litigio, ¿no? Podemos administrar bastantes datos de este tipo, ¿no? Y básicamente esos son datos geoespaciales, ¿no? Tenemos otro tipo de entidades, por ejemplo, las líneas, ¿no? Podemos tener una vía, ¿no? Básicamente en el trasfondo vemos una imagen satelital y estamos viendo que sobre esta imagen podríamos dibujar una serie de elementos, ¿no? En este caso se dibujó una vía, ¿no? Una vía local, y pues podríamos dibujar otro tipo de elementos, ¿no? Por eso los parques, los estadios, los edificios, digamos, algunas estructuras de orden público o privado, ¿no? Entonces, y también pues tenemos otras entidades, como les mencionaba, ¿no? Los puntos, las entidades tipo punto, ¿no? En este caso se suele atribuir la coordenada a la plaza, ¿no? A la plaza de aquel centro poblado, ¿no? Entonces, sobre una ciudad podemos tener varios centros poblados que están organizados de una manera político-administrativa. Entonces, esa es la gran ventaja de los datos georreferenciados. Ahora, ¿qué pasa con los casos, digamos, en los raster? Los rasters se almacenan de otra manera, ¿no? Mientras que, eso vamos a verlo ya cuando veamos gestión de datos, ¿no? Mientras, por ejemplo, en una entidad tipo shapefile tenemos digamos, un archivo para vectores, tenemos otro archivo para digamos, la parte de atributos, ¿no? Está asociado, está vinculado a una tabla de atributos se maneja en DBF, ¿no? En este caso los raster no, los raster están ya sea en una sola capa, a lo más va a estar con un archivo auxiliar de datos piramidales, ¿no? Para que esto sea más rápido, de más rápida lectura. Los datos raster van a estar con un solo archivo por lo general, ¿no? Y en GeoTIFF, pueden estar en JPG, pueden estar en IMG, ¿no? La extensión de Erdas Imagen, pueden estar en Grid, pueden estar en BLP, o sea, hay una serie de formatos, ¿ok? Pero, ¿qué tienen en común todos? Que son digamos, la información cartográfica o la información espacial se almacena en filas y columnas, ¿sí? Ahora, curiosamente los vectores también se almacenan en filas y columnas, pero no con archivos, digamos, no con datos de esa naturaleza, ¿no? Básicamente los raster son datos, vamos a equipararlos como las fotografías, ¿no? Cada píxel tiene un dato, ¿no? Un atributo, y las imágenes también pues tienen sus propiedades. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle, pero digamos en este punto tenemos que entender de que en crudo una imagen satelital es básicamente filas y columnas, ¿no? Y estas filas y columnas las llevamos a un sistema de coordenadas, y para eso hay procedimientos de georreferenciación, ortorrectificación, que ya lo vamos a ir tocando más adelante. Ahora, estos son los datos raster, ¿no? Es bastante frecuente que manejemos, por ejemplo, modelos digitales de elevación en raster, ¿no? Donde, por ejemplo, incluso se despliega más rápido que las curvas de nivel, ¿no? Claro que la curva de nivel, pues podemos
muestra mejor o representa el relieve mejor desde un punto de vista vectorial, pero digamos no almacena también datos de altitud como en ese caso los modelos digitales de elevación, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en este caso, esta zona, esta cuenca, está en una altitud desde 900 metros hasta 1825 metros, ¿no? Entonces los raster tienen ese tipo de propiedades, ¿no? Y este es un TIN, ¿no? Una red triangular, ¿no? Y también pues son datos raster, ¿no? Ahora, ¿cómo adquirimos los datos? ¿No? Desde principios de la década de 1990, las agencias gubernamentales de diferentes, bueno, países, Estados Unidos fue el pionero, ¿no? Comenzaron digamos, a poner sus repositorios en la nube, ¿no? Y ya para los 2000 ya estaban varios datos ya estaban liberados, ¿no? Entonces, hoy en día podemos consumir datos desde las nubes y vamos a ir mostrándoles un poco de esto, ¿no? Hay datos públicos que sí no están disponibles, ¿no? Y hay datos que están degradados de manera intencional, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del sistema de posicionamiento global, ¿no? Que antiguamente estaba limitado a una mejor resolución espacial en los Estados Unidos, ¿no? Pero ya esto ya ha sido un poco liberado y también no solamente tenemos datos GPS disponibles en la nube, sino también tenemos, por ejemplo, datos de incluso levantamiento catastrales, direcciones, coordenadas, ¿no? Ya Google puso el Google Map, también está el MapStrip, ¿no? Tenemos esas opciones que, bueno, hasta hace apenas que 10 años no lo teníamos, ¿no? Entonces, esto es digamos, de cierta manera una revolución, porque hoy en día todo puede ser mejor gestionado, ¿no? Hoy en día podemos tomarle una foto con nuestro celular y mediante un aplicativo le podemos comunicar a una municipalidad que en este punto hay una vereda que está malograda. O se pueden tomar coordenadas de algún delito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se haya cometido. Entonces, o hay otros aplicativos incluso, ¿no? Que si vemos basura, le tomamos una foto, le ponemos las coordenadas y le notificamos a la municipalidad. Entonces, digamos, estas opciones de la gestión de datos y, digamos, de la retroalimentación que tiene el usuario o el ciudadano, en este caso ya, con la institución, pues es mucho más accesible hoy en día, ¿no? Ahora, un SIG generalmente emplea un sistema de administración de base de datos, ¿no? Un database, ¿no? Para manejar datos y manejar básicamente los atributos, ¿no? Ahora, cada polígono de un mapa, por ejemplo, puede asociarse a una docena de atributos, ¿no? Cada tipo de suelo puede tener una serie de propiedades. Los datos de los atributos se almacenan en una base de datos relacional. Ya vamos a explicar qué son datos relacionales, ¿no? Básicamente en la gestión de atributos, ¿no? Una operación de unión, también podemos juntar datos, ¿no? Podemos juntar datos a través de un campo que sea común, ¿no? Vamos a explicarles un poco más de los bases de datos, que no es más que algo muy parecido a una hoja de cálculo Excel, ¿no? Y vamos a explicarles con más profundidad, ¿no? Pero las tablas hoy en día, bueno, no hoy en día, ya desde un buen tiempo, podemos gestionarlas y relacionarlas, ¿no? Vamos a explicarles un poquito más adelante, pero por ejemplo, ¿no? Por decir, un lote puede estar asociado a un propietario y este propietario puede estar asociado a, qué sé yo, a un tipo de seguro, por ejemplo, ¿no? A un tipo de seguro o a una compañía de teléfono o a una compañía de cable. Entonces, esa base de datos está relacionada con otra. Entonces, a eso se denomina datos relacionales. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora, la cartografía puede ser informal o formal, ¿no? Hablamos de datos o digamos de cartografía informal cuando es básicamente para el usuario, o sea, el usuario en general, para público en general. Son mapas que básicamente no tienen, digamos, todos los elementos que tienen los mapas en un nivel técnico, ¿no? Si queremos poner un mapa para que lo puedan entender los niños, no vamos a ponerle pues muchas escalas, no vamos a ponerle el sistema geodésico, no vamos a ponerle muchas cosas, ¿no? Porque son niños. Entonces,
En ese caso tenemos que generar mapas informales que sean más amigables para ellos, ¿no? De eso también vamos a tratar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, la visualización de datos. Para hacer un buen mapa debemos tener un conocimiento básico de símbolos, colores y tipologías de mapas en su relación con otros datos mapeados, ¿no? Además de estar familiarizados con los principios de diseño de mapas, ¿no? Lo que es la jerarquía visual. Eso también lo vamos a ver. Vamos a diseñar un mapa con todos sus elementos. Vamos a ver las técnicas también de cómo se pueden representar mejor los mapas. Entonces, en ese sentido, vamos a detallarlo bien en solamente un capítulo abocado para eso. ¿Ok? Para la visualización de datos, ¿no? Ahora, hoy en día, digamos, todos tenemos acceso a, incluso todos podemos de alguna manera hacer GIS, ¿no? Podemos tomar datos con nuestro celular, ¿no? Convertirlo o usar un aplicativo para GPS, ¿no? Para utilizar el GPS de nuestro celular. Grabamos toda una trayectoria, esa trayectoria o una ruta, ¿no? Esa ruta la subimos o la convertimos a KML y lo ponemos directamente en algún servicio, ¿no? Y lo compartimos con algún familiar o se maneja de esa manera, ¿no? Ahora, la exploración de datos se refiere a las actividades de visualizar, manipular, consultar datos y son básicamente cómo nosotros podemos abrir los datos, ¿no? Los datos que hemos descargado y explorarlos para ver cuáles son sus atributos y básicamente cómo los vamos a utilizar. ¿Ok? Dentro de la exploración de datos se incluye la clasificación de datos, ¿no? Estos datos muchas veces, por ejemplo, vamos a descargar datos, por decir, ¿no? Estadísticas de desnutrición infantil, ¿no? Digamos en Colombia, ¿no? A nivel de distrito, ¿no? O a nivel de provincia, a nivel de comuna. O si estamos en el Perú, ¿no? Descargamos datos del INEGI, bueno, que no están tan disponibles en mapas, pero por ejemplo tenemos el mapa de pobreza, ¿no? Que personas son las que viven con menos de $2 al año a nivel de distrito. Y nosotros hacemos una representación cartográfica de esos atributos. Y hay técnicas para eso, ¿no? No tenemos que siempre ver que se muestre con claridad todo aquello que queremos expresar, ¿no? Entonces, para ello tenemos que explorar bien los datos, ¿no? Y ver bien y conocer bien qué datos son los que estamos manejando. ¿Ok? Ahora, el análisis de datos es una parte muy interesante, de hecho es la parte más fascinante que hay. Y acá está representado básicamente de manera muy sencilla cómo es un análisis overlay, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, esta capa, ¿no? Que puede estar representada por una capa de geología, ¿no? Donde tenemos las formaciones geológicas o las litologías, podemos tener las pendientes, podemos tener los tipos de vegetación, ¿no? Y lo ponemos con un mapa político-administrativo, ¿no? El distrito 1, distrito 2, ¿no? Y lo ponemos con otra entidad más, ¿no? Por ejemplo, puede ser comunidad campesina A, comunidad campesina B. Entonces, por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, la geología que está distribuida en algún tipo de distrito y en alguna comunidad campesina. Podemos jalar todos esos atributos al momento de hacer básicamente la superposición o el análisis overlay, pero con una unión espacial, ¿no? Hay varios métodos o herramientas en ArcGIS que se utilizan para hacer digamos, geoprocesamiento, propiamente dicho, para hacer, digamos, análisis de unión cartográfica, análisis de intersección, análisis de proximidad, análisis de modelamiento, y eso lo vamos a ver muy detalladamente en las siguientes, a lo largo del curso, ¿no? Dentro del análisis de datos, dos herramientas básicas para los datos vectoriales, ¿no? Son a veces también el análisis buffer, ¿no? El análisis de superposición, y esto también lo podemos hacer con capas raster, ¿no? Anterior un ejemplo era con mapas vector, y también podemos hacer análisis con capas raster. Ahora, existe digamos una diferencia con los vectores y los raster en el siguiente sentido, ¿no? De que acá vamos a tener todo por píxeles y muchas veces vamos a tener que trabajar con más
más detalle las estadísticas espaciales en los raster, ¿no? Entonces, ArcGIS en Spatial Analysis tenemos herramientas de, digamos, las estadísticas locales, ¿no? Podemos sobreponer un distrito y, por ejemplo, ver cuál es la elevación media de ese distrito, ¿no? A qué altitud promedio está en el mar, respecto al mar, ¿no? O sea, podemos tener, por decirlo, ¿no? A ver, este puede ser un distrito, el siguiente puede ser un DEN, y nosotros nos piden saber, a ver, ese distrito, ¿cuál es la altitud mínima? ¿Cuál es la altitud máxima? ¿Altitud promedio? ¿Cuál es la altitud más frecuente, ¿no? La moda. Entonces nosotros utilizamos la herramienta de estadísticas espaciales. Y eso lo vamos a ver con Spatial Analysis, pero queríamos ver que en este punto estamos haciendo lo que es el análisis overlay, pero también puede ser con entidades de tipo raster, ¿no? Y es, digamos, donde más interesante se ponen las cosas en el sentido de que, por ejemplo, podemos hacer escenarios de riesgos asociados al cambio climático, servicios ecosistémicos, riesgos, podemos hacer un montón de cosas. Vamos a ver a detalle ejemplos de este tipo y para hacerlo más entretenido también más adelante, ya cuando lo hagamos con la práctica, ¿no?